Bienvenidos a IFN 235, un canal para el curso de programación para físicos a cargo del profesor Aarón Solís y en el cual vamos a desarrollar la asignación parcial 1 a cargo de los expositores Jonathan Freyer, Fernando Higuera, Daniela Vargas y Miguel Mencomo. Problema 1. El problema 1 nos dice que tenemos que desarrollar un diagrama de flujo el cual nos permita calcular el sueldo quincenal de una cierta persona. Iniciamos con un cuadro de proceso saludando al usuario. Bienvenido a la consulta de sueldo. Luego presionamos Enter para continuar y seguimos con un cuadro de proceso para declarar las variables. Tenemos como variables SQ, sueldo quincenal, SB, sueldo base, SC, seguro colectivo, PF, paro forzoso, SS, seguro social y CA, caja de ahorro. Están definidas como número real. Tenemos N, R y D como número entero natural. Luego sigue un cuadro de datos en donde se le pide al usuario por favor introducir el número, el valor de su sueldo base. Entonces leer SB, sueldo base. Presione Enter, esto nos hace continuar al siguiente cuadro de proceso, cuadro de datos, en el que se le pide introducir al usuario el número de días que ha trabajado, días laborables. Entonces él introduce sus días que ha laborado en su cuadro de datos, se presiona Enter y continúa al siguiente cuadro de datos en donde se le pide, se le pregunta, se le dice si tiene título universitario presione 1, de lo contrario presione 0 y se le pide leer R, que es la variable que más adelante se explicará cómo funciona. A continuación mi compañero Jonathan Freyer. Luego de que el usuario responda a la pregunta sobre su título universitario, si su respuesta fue igual a 1, se procede de la siguiente manera, donde el sueldo neto es igual al sueldo base más 25 por el total de días trabajados más 0,1 por el sueldo base más 75 menos 0,07 por el sueldo base. En caso tal de que su respuesta fuese 0, no se cumple el condicional, donde el sueldo neto es igual al sueldo base más 25 por el total de días trabajados más 75 de transporte menos 0,07 por el sueldo base de las deducciones. A continuación se desglosan las deducciones, donde el seguro colectivo es el 2%, el paro forzoso es un 2%, seguro social es un 2% y la caja de ahorro es un 2%. Esto es 0,02 por el sueldo base, 0,01 por el sueldo base, 0,02 por el sueldo base y 0,02 por el sueldo base, que sumando nos da un total de 0,07 por el sueldo base, que sería el total de las deducciones que se restarían al sueldo neto de la persona. Luego se le da una instrucción a la persona: presione 1 para imprimir sueldo con deducciones, o la otra opción sería que presionara 0 para imprimir solo el sueldo. Se le da una instrucción al programa que lea D. Luego de introducir el número para saber la opción que el usuario desea, el programa se pregunta si el número introducido es 1. Si el número de introducción no es 1, entonces el usuario desea saber su sueldo quincenal sin contar, sin saber cuánto se le está quitando de su sueldo. Por lo tanto, se imprime directamente el sueldo quincenal y si el sueldo neto es tal. La variable SQ que está también calculada en los procesos anteriores. Si D es igual a 1, entonces se imprime el sueldo neto, que también es SQ, pero además se imprimen las deducciones, quiere decir el seguro social se llama la variable SC para imprimirla, el paro forzoso se llama la variable PF para imprimirla, el seguro social se llama la variable SS para imprimirla y la caja de ahorros se llama la variable CA para imprimirla. Luego el usuario presiona Enter y salta una pantalla que diga gracias por usar el programa, se presiona Enter y el programa finaliza.
El problema 2 nos pide crear un programa que nos permita calcular la suma de los primeros 100 números naturales. Para esto empezamos con un cuadro de inicio donde se le da la bienvenida al usuario, bienvenido al programa Gaussum, y se le pide que presione Enter para continuar. Luego de esto pasamos al cuadro donde se declaran las variables. En este caso tenemos a dos variables, n, que es el número máximo natural hasta el cual queremos sumar, y s, que es el resultado, la suma. Luego de esto pasamos a un cuadro de operación donde definimos que n es igual a 100 y luego definimos que la suma, es decir, s, es igual a n por n más 1 sobre 2. Y por último, tenemos el cuadro donde vamos a imprimir la suma de los primeros 100 números naturales es s. Ahora vamos a demostrar que esta fórmula es aplicable para sumar cualquier cantidad finita de números naturales. Entonces, deseamos encontrar una expresión matemática con la cual podamos obtener la suma de n números naturales. Si observamos aquí en la primera línea, la suma de n números naturales se puede expresar como s igual a 1 más 2 más 3 hasta llegar a n menos 2 más n menos 1 más n. Entonces, si sumamos el primer número con el último y luego el segundo número con el penúltimo y el tercero con el antepenúltimo y así sucesivamente, vamos a encontrar que tenemos una constante y esa constante es n más 1. Entonces, esa debe formar parte de nuestra expresión matemática. La pregunta ahora es, ¿cuántas veces se repite este factor? Y vamos a tener dos casos. En el caso de que n sea par, este proceso se va a repetir hasta llegar al número n entre 2. Y no hay ningún problema ahí. Vemos que si sumamos n entre 2 más n entre 2 más 1, que es el número que le sigue a n entre 2, obtenemos también la constante n más 1. Ahora, en el caso de que n sea impar, vemos que este proceso se va a repetir hasta el número n más 1 entre 2, el cual se suma consigo mismo y se obtiene entonces la constante n más 1. O lo que es lo mismo, se repite hasta el número n entre 2, como en el caso de n par. Entonces, dado que indistintamente de si n es par o impar, tenemos el mismo caso. La constante n más 1 se repite n entre 2 veces. Entonces la expresión matemática para la suma de n números naturales está dada por la expresión s igual a n por n más 1 entre 2.